Estado con un espectáculo hoy de una pareja de colibrí gigante eh, pololeando así por todas partes. Increíble, se me abrieron dos flores de San Pedro, que son grandes, exóticas, blancas, y, y han estado los colibrí, la pareja, como revoloteando alrededor de la... Ha sido un espectáculo increíble. Denise, ¿estás ahí? Bienvenidos a nuestros viernes viajeros. A ver ahí, Denise. Estoy alucinada con los colibríes. Ahí estamos. Hola, Hola. ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, Díganme si se escucha bien, sí, te porque escucho estoy en la perfecto. playa, ¿Ya? entonces estoy un poquito complicada con el internet. Ojalá que se escuche bien todo el rato. Sí, yo te ¿Sí? escucho perfecto. Sí. Súper. Oye, estoy Ya. alucinada acá. Se me abrieron dos Te flores de escuché San hablando de Pedro. los colibrí. Sí, se me abrieron dos flores de San Pedro arriba de mi casa. Enormes, son de este tamaño. ¿Ya? Y los colibrí, usualmente el colibrí gigante, que es un colibrí muy grande que habita acá, que viene en la época de calor. A diferencia del colibrí chiquito vienen en bandadas, son muchos. Eh, el colibrí grande viene una pareja, a poner sus huevos durante el verano, nacen sus polluelos, y luego cuando empieza el frío se van y llegan los otros. Y hay un momento en que se topan. ¿Qué hacer Está cross? el colibrí gigante, pero el colibrí gigante es territorial, o sea, en todo el santuario solo hay una pareja. Y hoy han andado todo el día pololeando en el aire, que es algo raro, Es que andan usualmente. todos por la alianza. Yo tengo en Sí, Santiago, afuera que es lo único bueno de ese lugar, porque vivo en segundo piso, entonces como que toda la ciudad se me viene encima, pero hay un árbol afuera que como que te salva la vida, y el otro día también habían dos pajaritos, no sé qué eran, pueden haber sido gorriones, no sé, pero estaban ahí poloneando mucho rato, y se tiraban como las plumitas para arriba. bueno, aquí le decimos, Exquisito. en Chile le decimos pololear al coqueteo, al noviazgo, ¿sí? Que es curioso porque viene también de un insecto que se le llama el pololo, y que en Sí, general yo po. creo que es como que mete ruidito y está por ahí, de ahí viene Pero el tema del... se te pega la ropa. Es eh, como las espigas, cuando tú tocas al pololo, se te pega, como la ah, lana. por Por eso sí. eso, a mí me dijeron por eso que era cuando chica, pero bueno. Uy, qué ganas de poder mostrárselo. Andan acá. Pasan mira, mira. Aquí se escucha pip. Ese es el colibrí gigante. Mira. Aquí encima mío, así exquisita. Bueno, Bueno, a- ¿cómo está? queríamos aprovechar que estamos entre las fiestas más famosas del año. Entonces con Denise decíamos, ¿qué anécdotas podemos contar? ¿Qué historias podemos contar? Que también es interesante incentivar, no solo hacia afuera, hacia el extranjero, sino hacia adentro, hacia los lugares que están en los propios pueblos, las propias ciudades, pero uno desconoce, que son las festividades propias de los lugares, que Ujú. mucha gente no las conoce. Por ejemplo, ahora para el 25 hubieron bailes chinos, que son bailes folclóricos típicos chilenos que se encuentran poco ya, celebrando al niño Jesús. Entonces te encuentras con toda esta mezcolanza, este sincretismo de las tradiciones indígenas con el cristianismo, con el catolicismo, y así en casi todo el mundo uno Exacto. encuentra festividades y celebraciones. Entonces se nos Lo ocurrió, pagano y lo más cristiano, claro, se una nos mezcla. ocurrió compartir, que no necesariamente tiene por qué ser festividades así, ¿no? Pero compartir algunas experiencias sobre fiestas, yo no tengo idea. Fiestas, lo que trae la fiesta trae las borracheras, esas cosas, esas anécdotas divertidas, insólitas, a veces Eh, vergonzosas. Yo no tengo de esas. ¿Ah? vergonzosa, no, yo No, tengo, pero yo creo que esta era más cultura y fiestas, una cosa así. cultura y Cuando, fiesta. cuando ya tengamos más confianza con la gente, les podemos contar
cultura y vergüenzas borracheras. Claro. Ese es otro ítem. Tenemos que entrar más en confianza para contar eso. Sí, pues hay veces que a uno Eh, le toca vivir fiestas importantes, celebraciones fuera de la casa, pues, fuera del país, fuera del lugar, en otra cultura, que puede ser las clásicas, sí, Navidad, Año Nuevo, pero también matrimonio, también todo tipo de celebraciones que uno le toca, que ahí es donde uno aprende la, lo similar que hay y lo totalmente diferente exacto. que se puede celebrar Sí, algo. nosotros, bueno, tú querías hablar el otro día de Navidad y yo te dije, yo soy tan aburrida para Navidad, entonces siempre trato de escaparme, entonces anécdotas de Navidad no tengo tantas. Pero te dije yo, hablemos de fiestas, fiestas en general, Claro. como lo que cambia la cultura en cada lugar. Eh, hay muchas cosas, incluso celebrar la misma Navidad y Año Nuevo que nosotros celebramos acá todos los años, es muy distinto en otras partes. O sea, yo ayer mismo hablaba con mi marido, que es de Inglaterra, y me decía que es que no entiendo por qué hace calor acá, o sea, como que no puedo juntar la Navidad, ese sentimiento de la Navidad, con estar cagado de calor. Entonces, y claro, y estuvimos dándole vueltas, conversando sobre eso, y hablamos un poquito, como un poquito más profundo. Yo le decía, pero ¿qué cambia ya? Porque yo he celebrado Navidad en Europa, pero nunca con una familia europea, o sea, como en el seno de una familia. Decía, no cambia mucho, en verdad como que mi familia es bien aburrida, comemos todos los años lo mismo, nos regalamos un regalito, pero me decía, el día de Navidad es el más aburrido, es el que a mí menos me gusta. A mí me gusta el antes y el después. Las ferias navideñas, que yo Claro. vaya, no sé, incluso al Starbucks, que allá se llama de otra parte, se llama Costa, que es como un símil, y que hayan sándwiches de Navidad con colores de Navidad, y que como que todos cambian el menú a cosas navideñas. Y, y el otro día estábamos en la Plaza Ñuñoa con unas amigas y había como una feria navideña. Me decían, ah, pero es que qué lata esta feria navideña. Yo le decía, pero es que las ferias de Navidad en Europa son tan distintas porque tienen como espíritu, a ver, como un espíritu particular que yo no sé si ya pasaron la barrera del consumismo o nunca estuvieron, me parece más que nunca estuvieron en esa ola del consumismo más norteamericano. Mm. Pero las ferias de navideña tienen otra cosa, te venden castañitas como cocinadas, te venden vino caliente, tú vas con la familia, te subes a los juegos, es mucho menos comprar. A mí eso es lo que no me gusta en particular y por eso te decía que siempre me arranco de la Navidad, porque acá siento que es mucho comprar Sí. y se pierde un poco ese espíritu de comunión que al final es como, bueno, allá nació la Navidad en Europa, me imagino que lo tienen más digerido. Es como que es una cosa más real, por un Sí, lado. po. Porque tiene más que ver con el nacimiento de un niño especial que del tema de los regalos y el arbolito de Navidad, ¿no? Y Bueno, a eso mí que me... allá casi todos son ateos, po. No, Sí, po. no se relaciona mucho con el nacimiento de Jesucristo, sino más se relaciona con el espíritu familiar, con el estar con la gente que quieres estar. Claro. Entonces, bueno, eso más el frío, acurrucadito, rico, po. Me imagino. Sí, po. Aquí es puro calor. A mí me tocó en México en varias oportunidades y ahí tengo una historia bien curiosa Mm, y que a mí me llamó la atención porque no tenía nada que ver con lo que conocemos acá en Chile, que es muy inspirado en Estados Unidos, el arbolito de Navidad, el viejito pascuero, los regalos. eh, Allá es mucho énfasis bueno, yo estoy hablando hace 25 años atrás, 20 años atrás, sí, le da más énfasis al nacimiento del niño Dios. Y en esa época yo estaba viviendo, esto fue en el 98, creo que en diciembre del 98, si no me equivoco. Yo estaba viviendo en este lugar en las montañas que queda como a 3 kilómetros de un pueblo maya que se llama San Juan Chamula, que son bien tradicionalistas. De hecho, tienen una iglesia católica, pero no hacen misa. Es la única que hay ahí conocida,
donde no hay un cura, lo echaron y se tomaron la iglesia, y la iglesia tiene como, tú entras y está llena de humo, y están todo el rato encendiendo copal y llena de velas, es como mucho Cacha. chamanismo dentro de la iglesia, bien loco. Y en ese entonces mi pareja, que era mucho mayor que yo, y que tenía más costumbre en esto, me dice, estaría bueno que viéramos algo distinto. Entonces me dijo, vamos el 24 en la noche, vamos a Mm, San Juan Chamula. Así que partimos caminando, obviamente, 3 kilómetros, montaña arriba, estamos hablando de selva, es selva fría, ¿no? 3 kilómetros arriba, oscuridad, la carretera no tiene lucecitas, nada. Y sí recuerdo que un poco antes de llegar a San Juan Chamula, miro hacia los montes y veo como unas ¿ya? lucecitas, como así mágicas, como de las películas de Ghibli. Una lucecita y digo, ¿qué onda? Y se escuchan unos pequeños cantitos raros y nos topamos con una procesión que venía de alguna comunidad, de quién sabe dónde, venían muchas comunidades mayas distintas, muy pequeñas, que vivían adentro de la selva, venían con su niño Dios a San Juan Chamula como a una ceremonia como que le dan una bendición, ¿no? Entonces nos encontramos bajando ellos bajaban por este monte oscuro y todos iban llegando Qué a esta lindo. iglesia. Y la iglesia de San Juan Chamula, en esa época no se permitía que tú sacaras fotos ni nada. Ahora yo he visto y he encontrado fotos. Él tiene una puerta así, calipso enorme, llena con florcitas, y tú entras y es puro humo. Y todo está lleno de santos, que son Mm, como unas vitrinas muy grandes llenas de santos con muchos espejos súper bien vestidos y con velitas. Y al fondo, antes de el lugar donde se supone que hacen la misa, que arriba tiene como la parte, el cielo es el cielo de la cúpula, ¿ya? ¿ya? Bueno, como en el fondo están las vírgenes, que son las madres, ellos no hablan de vírgenes, ellos hablan de la madre de Dios, la madre de Jesús, son varias que son las madres y que están ahí, que son las que tienen más velitas. Y después viene el lugar, se me olvidó cómo se llama, tiene un nombre eso, donde se pone el altar, que no hay altar, que Ujú. el techo estaba pintado con la cruz cósmica de era Tauro, Escorpión, Acuario. ¿Cuál es el otro que está al frente de Acuario? Leo, No creo sé. que es como de astronomía y astrología. Claro, como Es que súper juntan las loco dos cosas. encontrártelo ahí. Loquísimo. Sí, y el piso, hay lugares donde está lleno, estoy hablando de 300 velitas encendidas, un chamán gritando y llorando, y por un lado, por el lado derecho, cuando tú entras al lado derecho, están las mujeres chamulas con sus trences, sus cosas, con Lindo. unos copaleros enormes. Ellas son las que se encargan de el copal, de mantener la brasa con el copal y llenar de humo la iglesia. Entonces entramos y él me dice, voy a ir a saludar porque cada uno de estos santos tiene un guardián específico, una familia guardián, un hombre con su familia, que cuando viene la fiesta, previo, sacan al santo de la vitrina, le sacan la ropa, se la lavan, se la planchan en la iglesia, es toda una ceremonia que hacen ellos con copal, y tienen un licor que se llama posh, que es alcohol de caña, creo que es, Puede ser. o de maíz, no, era de caña. Bueno, que lo hacen ellos. Bueno, la cosa es que él me dice, voy a ir a saludar al guardián de tal santo, y tú Ujú. quédate aquí y me siento con las chamulas. Y acuerdo que yo te contaba que iba con mis tres, Con los entonces me franceses. miraban y se reían porque era turista, pero no parecía turista normal. Ah, Entonces lo primero que hacen es ofrecerme posh. Yo nunca tomé, ¿sí? Nunca tomé, nunca fumé. Yo era más sana, pero que el vino iba a decir. Bueno, súper sana. Y me invitan a este posh, po. Y uno siente como esa presión de toma, toma, ¿no? Y sí, dentro, de y todas dentro del maneras. contexto De todas religioso. maneras. Entonces, bueno, me tomé una cañita, ¿no? Y ellas se reían y compartí con ellas un buen rato. Y después de estar ahí un rato, mi pareja me dice, nos invitaron a una comida con el Ujú. guardián de uno de estos santos, a la casa de ella. Entonces de ahí salimos y nos vamos a la casa ya, para el monte, una casa, ni me acuerdo de la casa, yo lo que me acuerdo es de una fogata, con muchas sillitas pequeñas, y como yo venía con él,
me senté con él, me invitaron a sentarme con los hombres en el fuego. Las mujeres estaban en la cocina. Yo decía, por favor, que no me hagan ir con las mujeres, porque las mujeres son súper intimidantes. Además que estaban en la cocina y nadie hablaba español, po. Así que me quedé con los hombres en el fuego. Y ellos tienen una tradición de que eligen a un personaje que ¿Ya? generalmente es un viejo o un joven, bueno, pero generalmente es viejito, que tiene permiso para molestar a todos, desde el que tiene el poder más alto hasta el más chico, te pica el ego, te molesta, ¿no? Mm. Te emborracha. Andaba con una botellita de Posh y te pillas, y Pero entonces se mira, acerca a mira qué mí, interesante eso, porque eso es lo que hacían en Roma, si no me equivoco, cuando eran los Saturninos, ¿ya? que también elegían a una persona que en general era de los plebeyos, para que tuviera el permiso de molestar a alguien durante toda la noche. No me acuerdo si era para Navidad o era para otra fecha, pero como que no tengo obviamente tan fresca en la memoria esa historia, pero calza Sí, perfectamente, que se llama otra tradición, pero totalmente de otro lugar. eso es algo que el ser humano, nosotros hemos perdido montones de cosas que son Mm, bastante obvias, pero en la fiesta se usaba eso, en muchos más claro. lugares, de elegir a alguien que está ahí para picarte tu ego, picarte tu importancia Mm, personal y recordarte que todos vamos a morir, que no te puedes tomar en serio. Tú tienes el interesante. permiso, ¿no? Y este viejito se andaba paseando haciendo eso, po. Es como ¿Ya? cuando se te acercan los mimos en la calle que tú dices, no, no, Ah, como eso, ¿no? Bueno, y el viejito me ofrece de nuevo Posh. Y él me ofreció más veces. Y cada vez que me ofrecía me miraban, yo estaba rodeada de puros hombres frente al fuego, y me miraban así como riéndose, como tienes que tomar. mm, Y de ahí las mujeres nos traen los tamales, que son como las humitas de acá, son estas mm, con hojas de plátano llenas claro. con maíz. Ellos sí le ponen carne adentro. Y repollo, repollo ¿Ya? cocido, y todo con la mano tú lo comías, ¿no? Y bueno, eso yo quería contarlo porque era bien insólito en la situación y porque fue mi primera borrachera de mi vida. ¿Y qué edad tenía ahí? 27. Ah, era grande. Sí, sí, yo no tomaba, sí era, pero yo era la que cuidaba a todos mis amigos Sí, borrachos, porque en Chile son buenos para tomar, pues. México sí, también. terriblemente. Entonces, en todas las Latinoamérica en fiestas general. yo era la que iba y frenaba y Mm. también siempre fui muy buena chofer, entonces los iba a dejar a todos, repartía por Santiago sus casas, los dejaba casi acostaditos en su cama, todos borrachines, yo no. Así que mi primera borrachera de mi vida fue santificada, sagrada en Navidad, indígena, y me acuerdo de lo que fue bajar de ahí hasta la casa Ah, en este carretera negra, olvídate, carretera no había ni un auto, nada, tan nada, se veía, ¿no? bajo. Sí, po. Y recuerdo que las líneas blancas decía, yo decía, para estos son, decía, porque si me caía del camino, me caía al barro, Claro. a la tierra, no pasaba nada. Eh, pero fue súper, la verdad fue muy psicodélico porque era todo en un ambiente absolutamente extraño, bizarro. Mm, Ellos hablan tzotzil, que te imitaba, que es como mm. así. Y es súper loco para uno que habla español o que estaba acostumbrado a escuchar inglés o francés. Esto era rarísimo en mi casa. Así que esa es la fiesta de Navidad que tenía para contarte, pues mi primera borrachera de mi vida. Yo tenía otras historias para contarte, pero ya que Uy, espérame, tu señal, no sé si es la señal de la Denise o la mía. puede ser la Ahí, mía, ya, probablemente. ahí estamos. ¿Sí? Dale. ¿Estamos? Sí. Ya que yo te tenía, te digo, otra. Ahí volví, sí. Ah, es que me suena el teléfono, por eso se desconecta. Eh, Tenía otras historias que contarte de Navidad, cosas más normales, cosas en Europa, en América Latina, pero me acuerdo de una tan buena. Cuando me contaste eso del tomar, me acordé de una anécdota de Fiji, que es más interesante porque la gente no conoce muchas de esas culturas, entonces mucho más divertida. Cuando yo llegué a Fiji, iba con mi pareja de ese entonces,
y llegamos a una casa. Imagínate llegar así, o sea, para la mente ya de uno es una cosa que no sé, tú no tienes en tu cabeza, voy a ir a Fiji en algún momento de mi vida, ¿cachai? Como muy raro. Entonces, no encontrábamos alojamiento, los alojamientos eran muy caros, no me acuerdo bien, esto pasó hace, imagínate, hace 10 años, yo creo, yo tenía 30 años. Eh, y llegamos a una casa que ellos como que prestaban habitaciones para gente, para viajeros, como que estaban acostumbrados y ellos tenían una casa enorme y tenían plata, supuestamente, y ella era una sueca rubia, de rastas rubias, una mujer de unos 55 años, chiquitita, media cortita, con unas rastas rubias enormes, y su marido era un villano que estaba peleando en la guerra de Irak, de la casa. Escucha, no, están, a ver, No, yo te ahí estaba no se escuchando desconectó, perfecto. ¿cierto? No, No, pues viste, me llaman y se me desconecta, qué pesada esta gente. ponle arriba el coso Insistente. donde dice no molestar. Sí, a ver, déjame. No, ya no, no. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Listo. Ay, Eh, ahora no, espérate. Ahí está. ya, listo. Ojalá que no llamen más. Entonces, esta gente prestaba la casa a distintos viajeros, las piezas, y nosotros llegamos ahí por una aplicación. Eh, el día que llegaba este hombre de su pelea en Irak. Él viajaba, él peleaba, ponte tú, 2 meses y venía a casa 2 semanas, una cosa así. Y él era de los comandos, o sea, era un gallo rígido, enorme, negro, enorme. Y venía este hombre a su casa y le hacían una fiesta cada vez que venía. Él hacía una fiesta porque él tenía mucho dinero, entonces hacía una. Entonces ya, pues nosotros llegamos justo al día en el que ellos llegaban. Y había un montón de gente de Japón, de Suecia, de algunos europeos, y habían, no sé, yo creo que 15 fillanos, más o menos, todos en esta fiesta de este hombre, y nosotros ahí. Entonces nos empiezan a pasar un potecito de greda, como los potecitos de greda en los que tú comís pastel de choclo, Ujú. con cava. ¿Con Yo qué? veía un líquido, cava, Ya, así se llama. Yo ya. veía un líquido. Nos empiezan a explicar que esto era una cosa que se maceraba en la raíz, era la raíz de un árbol, y que tenía algunos efectos relajantes. ¿Ok? Entonces, empiezan a pasar este potecito de cava, y yo empecé a sentirme muy relajada, muy relajada. Empezamos a conversar más con la gente y esta gente empieza a contarnos más un poco de la cava, de dónde venía, que los antiguos tenían rituales en el que consumían esto y tenían efectos psicodélicos. Y yo ya me había tomado como un litro de cava, entre Bueno, porque pasan, sí. y cuando se vacía el potecito, el que lo tiene en la mano se tiene que llenar y tomar un montón más. Y era muy rudo decir que no, porque estábamos en este círculo afuera de la casa, eh, con un montón de gente desconocida y gente que nos daba un poco de miedo. O sea, era un gallo que venía de matar gente, amorosísimo, súper amoroso, pero un poquito intimidante. Entonces ya pasan esto, después empiezan a pasar un bong, una botella de plástico con marihuana, o no sé, marihuana con no sé qué, eh, la empiezan a pasar mano a mano, y si tú rechazabas esto, la gente te miraba como, no, 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 no. O sea, no, no me puedes rechazar, no, no podíamos rechazar nada. Era muy heavy. Entonces yo entré a la cava, que pasaba, empezaron a pasar las horas y nadie se terminaba esta cuestión, po. O sea, había refil y refil y otro refil y tenían un bote así gigante que yo veía y yo decía, ¿cuándo se va a terminar esto? Empecé a pasarlo mal.
Y yo pensaba en mi mente y miraba a mi expareja y lo veía callado, pero adentro. Yo decía, ¿qué le estará pasando a este gallo? Trataba de preguntarle y él me hacía así, como sigue tomando. Y yo, pero me quiero ir, ¿qué te pasa? Sí, hermano. Y, ¿Pero y en qué, habían en qué estaba, pasado espérate, en qué estaba la otra gente? La gente, la otra gente pasando lo regio, ¿cachai? La otra gente conversando, la otra Ya. gente súper bien. Y nosotros en este escenario como de terror, pero de terror interno, ¿cachai? Eh, y después yo en algún momento digo, voy al baño y le digo a él, le hago una señal, le digo, vamos al baño, vamos al baño. Y este gallo se estaba pasando, no. Bueno, él era muy intelectual, entonces se había leído unos libros de los indígenas fillanos y había descubierto que los villanos hace no tanto tiempo comían gente, ¡Ah, chupaya! eran carnívoros. Entonces, este hombre en su cabeza, como yo era la única mujer en el círculo también, este hombre en su cabeza tenía que me estaban preparando para comerme, ¿cachai? Estaba, estábamos los dos tan asustados porque Psicológico. estábamos en psicotrópicos, o sea, Mm. no habíamos aceptado estar en psicotrópicos, pero estábamos muy drogados, muy drogados. Y me acuerdo que nos fuimos a la pieza, no volvimos más, nos encerramos en la pieza, pusimos un mueble en la puerta, de cachai la locura, y nos encerramos ahí hasta el otro día, pero con un nivel de droga en la sangre que nos duró hasta el otro día, y al otro día todavía estábamos medios como, vamos a salir de aquí y no nos encontraron, pero es que era un nivel de Psicosis. locura mental y Eh. psicosis increíble. Toda la demás gente cuando salimos de la pieza nos dice, ay, bienvenido chileno, los extrañamos anoche, lo estuvimos pasando tan bien, y nosotros, pero así, terrible. Sí. Eh, una fiesta normal para ellos, una fiesta terrible para nosotros, el terror. Muy divertido. Después nos Sí, reíamos, por supuesto, de las cosas que uno se imagina cuando no conoce, y al final es sí. eso. El No, desconocimiento te da aquí miedo. hay una recomendación para la gente, porque estas historias pueden sonar muy divertidas cuando uno las cuenta después, Ahora. pero una Sí, recomendación para los viajeros. Eh, claro, hay momentos donde uno se encuentra con esto, ¿no? De que te das cuenta de que rechazar algo es peor que es rudo, consumirlo. sí. Pero en general, consumir cualquier tipo de estupefaciente, incluso pasarse con el alcohol Sí, en una cultura desconocida, fuera de la casa, propicia un viaje que no es recomendable. exacto. No, Ni no es siquiera es por lo recomendable. que te vaya a pasar afuera, Sí, sí, porque afuera la gente puede ser muy agradable y todo. Es lo que tu mente empieza a sí, crear y a jugar contigo. sí. Porque estás en una cultura que no puedes controlar, estás en un ambiente que no puedes controlar, no te puedes ir, no sabes dónde tomar, no existe una micro, no te puedes ir a tu casa, si es eso al final. Y no Entonces, sabes, no sabes, te pasas todos los no rayos que has sabes visto en dónde Hollywood, no estás, tiene, todos, se puede transformar en una verdadera pesadilla, sí, sí, todos. Entonces, sí. claro, ahora como tú decís, suena súper chistoso y yo lo cuento y me cago en la risa ahora, pero imagínate en ese momento, con 10 años menos, que uno igual es pendeja, si uno igual es chica y piensa que estas cosas pueden ser reales también, Sí, pues en la una historia. cultura tan radicalmente diferente, estamos Tan hablando en Fiji. distinta, No es México, no muy es, no sé, distinta. pues España. Claro, Eh, hablan una cosa que tú ni siquiera entiendes, pero ni siquiera entiendes como por la sonoridad de las palabras, lo que hablábamos la otra vez. Ellos te pueden estar diciendo, hola amigo querido, qué lindo, pero tú estás escuchando, y eso a la cabeza le genera otra cosa, sí. le genera otra reacción. Pero bueno, sí, es difícil explicar por qué uno conecta o no conecta con lugares y con tradiciones cuando está de viaje. Depende de muchos factores. Depende de cómo estás tú emocionalmente, de si estás cansado o no, de si, no sé, de si tuviste alguna mala experiencia en el mismo territorio o no.
mm, Pero, claro, hay algunas fiestas que uno los pasa muy bien y otras fiestas en que se te generan estas cosas, sí, loquillas. sí. Yo tengo cuando yo estaba viviendo en México, mi hermana Mm, también vivía en México. Y por cosas de la vida, mi hermana se casó con un mexicano que estuvo muchos años con él. Y decidieron hacer una ceremonia, po. Entonces, yo viajé, yo estaba en Chiapas, nos mm, juntamos en México DF, que son 18 horas de diferencia, y llegaron mi familia, llegó mi padre con su mujer, mi madre con su marido llegaron después, y llegaron algunos amigos de toda la vida, compañeras de curso de mi hermana, y la mayoría mm, era la primera vez que iban a México. Y, y se hospedaron, los más jóvenes se hospedaron en un hostal en el centro, al lado del Zócalo de México, que era como mm. estas casas antiguas. Tú entrabas y tenía como un hall con un living, con estos cuadros enormes como gobelinos de personajes históricos, y tenía un segundo piso con piezas de madera, era muy bonito. Y abajo tenía un bar. ¿Ya? Entonces, bueno, primero, la noche anterior a esto, recuerda que yo no me había emborrachado solamente en esta ocasión. No tengo mucha relación con el tema del alcohol, ¿no? Siempre había visto a la gente emborracharse y nunca me gustó. Siempre me Mm, pareció bastante patético mirar a la gente. Bueno, la cosa es que la primera noche decidimos ir a un bar del centro de México. Esta es solamente mm, una anécdota pequeña del mexicano que es tan diferente, ¿no? Nos sentamos esta era una mesa redonda con un sillón redondo. Entonces nos pusimos todos aquí. Y estaban todos tomando, yo no. Y de pronto aparece un mexicano diciendo, toque a peso, decía. ¿qué cosa? To- Toque, Toque a toque a peso, peso ¿ok? con una batería. Toque a peso, toque a peso. Toque. ¿Ya? Entonces los mexicanos se reían y decían, es un toque de electricidad por un peso. No, en otro país nunca lo había visto. Ok. Y el tipo se pone con la batería y le pasa un cablecito del positivo ¿Ya? ¿Sí? al primero de la fila, todos se toman de la mano. Y el último toca el otro cable y pasa la corriente No por puedo. todos. Y todos borrachos, obviamente, era la locura. Entonces el tipo decía, le subo, le sube el voltaje. México es lo más loco Una imagínate lo que es locura. esto. Esa fue la primera noche. Y ya con esto, bueno, después la segunda noche decidimos improvisadamente, fuimos al bar abajo. Y ahí Mm, me recordé de tu historia, porque mi ex cuñado con su mejor amigo nos servían tequila. ¿ya? Y ellos se reían porque ellos, mientras tú hacías así, él por atrás rellenaba tu vaso de tequila. Es que Entonces a la ellos se gente le encanta proponen, emborracharse en cualquier cultura. sí, el Así mexicano, el es. mexicano es especialista en eso, le encanta. Además, el Sí. mexicano que yo conocí, por lo menos, sobre todo en Mm. Ciudad de México, tiene mucha tolerancia al alcohol, se emborrachan muy bien, se sostienen muy bien y en la mañana están peinaditos trabajando. Y yo conocí gente, chilenos, que trataron de seguir el ritmo y olvídalo, pésimo, súper mal. Bueno, la cosa es que nos rellenaban los vasitos de tequila. Y esta fue mi segunda borrachera, po. Bueno, fue con mi papá, con mi hermana, fue como un familión enorme en un lugar totalmente, Ya, lugar seguro igual. cada lugar seguro hasta cierto punto, pero en un Sí. momento llegó un señor de los típicos que tocan guitarrita y te piden monedas, ¿no? Entonces Mm. nos fue a tocar música y él se reía y le faltaban estos dos dientes de acá. Y nosotros en la borrachera le empezamos a decir, a llamar el choclo. El choclo es el elote, el maíz, ¿no? Porque como que tú comes choclo y se te caen estos No dos te dientes de creáis. tanto comer, era como eso. Entonces el choclo le decíamos, el choclo. Y él tocaba guitarrita, nos tocaba un tema y se iba, pero no se fue del lugar, se mantenía ahí. Y luego volvía. Entre tanto, tú veías pasar como al fondo, donde estaban los baños, tú veías pasar hasta policías. Mm. Entraba gente como al sector del baño, y yo decía, pero como que no procesábamos muy bien de qué se trataba. Bueno, y entró en un momento otro tipo. Yo en esa época usaba un sombrero negro, entonces entró un tipo como a molestar, como que veía que estábamos pasándolo bien y el tipo se puso a tocarme el sombrero, cosa que para los que usamos sombreros es una falta de respeto tremendo que te anden Ujú. sacando el sombrero, ¿no? Entonces yo le dije, hey, así como lo paré unas dos o tres veces, hey, no me toques la cabeza. Y ya como para la tercera vez que me estaba molestando, se acerca el choclo
yo estaba con mi padre, se acerca el choclo y me dice, ese tipo está molestando, ese tipo está molestando, y le digo, no, sí, tranquilo, lo tenemos a raya. Entonces mira a mi papá y le dice, pues si quiere, y se levanta la camisa y dice, pues si quiere lo mato, y muestra, y tenía una pistola. El choclo tenía cara de persona buena onda. Y dice, pues si Ya. quiere lo Pero era mato. mexicano. Imagínate todos nosotros Si los quieres lo chilenitos, mato. borrados, mi papá así, cuidando a su hija, no entendiendo nada. Eh, y entre medio, en un momento me acuerdo también de ir al baño, Mm, y atrás, donde yo veía pasar policías y gente, al mm, momento de ir al baño me doy cuenta de que al fondo había una mesa de apuestas. Era una mesa de, como ¿cómo se llama este? De póker, ya. chiquita. Pero estaba yendo ahí, iban a apostar. Y entre medio iban policías a apostar. O sea, el ambiente era súper requete loco, súper loco. Y terminamos totalmente borrados. Me acuerdo que mi cuñado con su amigo, Mm. eh, como que transportaban a todos estos chilenitos de vuelta al hotel y cada uno a su pieza. Bueno, con estas dos fiestas más o menos, yo me di cuenta el nivel de la fiesta mexicana, ¿no? Sí, Que para que ellos es era otro nivel como al de nosotros. algo, Y sí, claro, y yo también creo la fiesta colombiana también, que tiene mucho alcohol, mucho fueguito artificial, te iba a decir, porque se me vino a la mente de que yo he pasado como este tipo de fiestas como cerca de Centroamérica, de Norteamérica, México y todas estas partes, Colombia también en Sudamérica, que son más festivos que nosotros, no son como sí, nosotros que ponemos un pancito de luces, allá tú veis cabros chicos, como en los 80 también, con estrellitas por todas partes, yo tengo algunos videos que cuando yo llegué por allá a Colombia, creo que era, me llamaba la atención que les pasaban estrellitas a unos niñitos de 2 años y andaban ahí, yo así, ay, me quería morir, y todo tiene luces, es una cosa muy distinta a la celebración que tenemos nosotros, es mucho más festiva, sí, sí, son con más eso alegres. más alegres, con eso que contaste del matrimonio de tu hermana. Yo vengo con mi pauta preparada, con la historia y después me van saliendo otras, ¿cachai? Pero más entretenidas. Me acuerdo que estaba en Bali una vez con mi expareja también y llegamos a un hotel. En Bali, Bali es muy barato. Entonces, tú puedes... ¿Era Bali? Sí, era Bali. No, era Chiang Mai. Era Chiang Mai. Sí, ¿Dónde era es en eso? Chiang Mai, en Tailandia. Tailandia. Eh, y llegamos a este lugar porque era barato y tú puedes tener un hotel como que te llevan desayuno a la cama por $20. Y es muy barato. Entonces estábamos en un hotel bonito, como con sirvientes, ¿cachai? Como que te llevaban desayuno a la cama todos los días y era una pieza muy grande, muy luminosa. Y tú sales y abres como en las películas, sales y ves los pajaritos y las bendiciones, ¿cachai? Colgando de tu puerta, es muy bonito, muy colorido. Eh, y llegamos a este lugar y me acuerdo que había mucha gente, mucha gente. Y empezamos a preguntar y gente como caminando para acá, para allá, con cosas, con bandejas, con comida. Ese fue el primer día. Y al segundo día me acuerdo que se nos cortó el agua caliente y fuimos a hablar con la persona, como con el encargado. Oye, ¿qué pasó? Nos dice, no, lo que pasa es que se casa mi hijo. Entonces, hay mucha familia y pucha, disculpen, y como que no llega la presión del agua para allá, pero lo vamos a solucionar, lo solucionamos mañana. Entonces, ya, bueno, será que estamos haciendo los preparativos, no sé. Tercer día, bañándote, hace calor, pero igual bañarte con agua en la que lata, si es que estáis pagando como un hotel bonito. Entonces, tercer día, no teníamos agua caliente y no nos traen el desayuno. Vamos a hablar con la persona y estaban como todos revolucionados, corriendo para allá, corriendo para acá. Empezamos a ver gente como vestidos de dorado, como con unos trajes muy bonitos. Y nosotros ya estábamos un poquito enojados, era como el segundo día que no nos traen desayuno, el agua. Y el señor, el dueño de la casa, nos dice, oigan, pero como para saldar todo esto, ya que ustedes están aquí y son los únicos huéspedes extranjeros que están en este hotel, cosa que no sabíamos,
los invito al matrimonio de mi hijo. Chuta, ya, pero no tenemos regalo, como qué honor, muchas gracias, pero no tenemos regalo, no podemos ir. No, 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 si no tienen que ir a ninguna parte, el matrimonio es acá. ¿Pero dónde acá? No, acá abajo. Y nos lleva por un pasadizo, por un corredor lleno de flores, como muy bonito adornado, unos arcos con flores, y llegamos, dice, mira, estamos preparando todo, entonces ustedes vuelven, cámbianse de ropa a una ropa, y me mira a mí porque yo andaba como con los brazos piluchos, como a una ropa poco más, yo le digo como tapadas, sí, eso, una ropa más de nosotros, como que trataba de no ofenderme, pero Claro. no quería que yo fuera así, ¿sabes? Claramente. Eh, Vengan en una hora más y vamos a estar celebrando el matrimonio. Chota, ya, pero vamos, porque esta experiencia no la vamos a vivir nunca más en la vida. O sea, ya, nos pusimos como unas poleritas un poquito más largas, yo tenía una polerita como plateada o dorada, no me acuerdo, pero entonces como que combinaba. Y vamos para abajo, nos mete por unos pasadizos, el hotel era enorme finalmente, nos mete como por unas cositas y llegamos y había, no sé, yo creo que 100 personas y como un arco, a ver, ¿cómo te lo explico? Como en una iglesia, ¿Ya? ya, donde ponís ahí al curito y todo, como esa forma, como de arco ceremonial, con una mesita también ceremonial, eh, pero con un señor que era como el cura, pero era un señor todo de dorado, era como un brahman, así, todo de dorado. Eh, y lleno de flores por todas partes. Nos seguíamos entonces ahí y éramos como, al final éramos como los invitados de honor, ¿cachai? Porque éramos los únicos extranjeros, entonces nos ponen al lado del altar, todas las señoras se acercaban, me tocaban a mí mucho el pelo, a él también, porque tenía barba, entonces la gente de allá no tiene, No le tiene. tocaban a él mucho la barba, eh, era canoso, entonces le tocaban así, le decían como, ¿por qué? ¿Por qué este color? La gente estaba como muy obsesionada con nuestros pelos y nos daban comida, pasaba la gente, y ahí nos quedamos como escuchando esta ceremonia que era muy íntima, llena de gente, pero la pareja muy íntima, como mirándose todo el rato como a los ojos, los dos preciosos, así muy brillantes, a ellos como que si no hay brillante, no hay fiesta, ¿cachai? Eh, Ella llena de flores, con flores acá, muy bonitas, y, y el que era como el que presidía la ceremonia, los hacía darse unas vueltas por allá, unas vueltas por acá. Eh, una experiencia súper interesante, no había alcohol, eh, nada, porque ellos no toman alcohol. La gente como muy entendiendo esta ceremonia como algo muy íntimo y muy personal, muy respetuosa, no se hablaba muy fuerte, se hablaba despacito hasta que terminara todo esto, que esto era larguísimo, era como una hora y media solo de intercambios. La familia intercambiaba cosas, el novio le daba a la novia al novio, daban vueltitas, como todo muy simbólico. Se tocaban las caras, muy bonito. Cosas que uno no Sí, está pues. preparado para ver, otras tradiciones. Eh, Súper lindo. El año nuevo es algo también. A mí el primer año nuevo que pasé en México me llamó la atención. Yo estaba ahí donde vivía, se veía todo el pueblo, entonces yo pensé que tenía una vista privilegiada para ver fuegos artificiales. No, No, mira. fueron puros Sí, po. petardos. Y empezó a subirse una neblina de humo nomás, pues entonces se llenó la ciudad de puro humo y ni un fuego artificial. Claro, y después fui entendiendo que yo vivía ahí en San Cristóbal de las Casas, donde fue la Revolución Zapatista, el 1 de enero de 1994. Entonces no había costumbre de celebración. Para No, mira. el 31 de diciembre, los coletos que se llaman, que son los oriundos del lugar, pero son mestizos, no son los indígenas, son los mestizos con españoles que como que se desentienden de los mayas,
eh, ellos muy temerosos se encerraban en sus casas, no se celebraba el Año Nuevo, porque venían de eso, ¿no? Mm. De que los mayas zapatistas cuando se tomaron San Cristóbal aprovecharon la borrachera de la gente esa noche. Ah, mira. Entonces quedó esa marca. Yo llegué el año 98, esto había sido hace 4 años atrás. Entonces la gente era muy temerosa de ese día, no estaba marcado por el Año Mm. Nuevo, era otro tema, era el aniversario de esto. Y en las mañanas del 1 de enero muchas veces se veía bajar, estamos hablando filas enormes de mujeres mayas, con niños mayas, con hombres mayas, todas con su paliacate o con pasamontaña, pero en general el pañuelo, que se lo ponían acá, y muchas veces los hombres bajan con, eh, con el machete. Allá las calles son calles, no sé ahora, pero tienen adoquines, son calles coloniales. Entonces ellos bajan haciendo sonar los machetes en el piso, como afilándolo. Mm. Entonces la energía del 1 de enero en la mañana Es distinta. era como terrorífica, claro. Mm. Así que nunca hubo ninguna celebración. Los mexicanos tienen mucho esa costumbre que también viene de España, del tirar mucho petardo, tirar fuegos artificiales y relacionarse muy Con el cercano con fuego. eso. Y Sí. hacen explotar las cosas entre medio de la gente, no le tienen temor. Muchas fiestas son así. Ahora, yo me acuerdo que en los 80 también acá en Chile también se hacía. Se hacía en Sí, las calles, antes de que pusieran esta ley de que no se podía, porque está bien, porque se quemaban muchos niños y pasaban cosas malas. Pero yo me acuerdo también de estar jugando con petardos en la cuneta cuando chica, po. igual se puso triste el año nuevo y las Se puso celebraciones, porque triste, antes a todos sí, nos es pasaban una verdad. estrellita, siempre Sí. había un tío que llegaba con las luces y con los fuegos artificiales. Y claro, se generan leyes para como si, a mí no me gusta eso, la verdad, como si los estados fueran tu papá. No, no te pueden, pero eso es responsabilidad de los adultos y hay que enseñar y los niños se alejaban. O sea, Mm. sí, bueno, quizás la mezcla entre la mezcla entre el alcohol y los fuegos Es que artificiales eso genera, también yo creo. sí, Sí, no, eso también yo creo. la verdad que Sí, el año nuevo, que no es algo que yo celebre, para nada, que podría comentar, porque el año nuevo en general, todas las otras festividades que conocemos, sobre todo lo que es la Navidad, están ligadas a lo que son los solsticios, los equinoccios, mm, es sincretismo puro, están sí. fondeadas, digamos, los equinoccios y los solsticios están escondidos detrás de eso. Hay un ciclo natural, usualmente hay un ciclo natural en las grandes fiestas, pero el 31 de diciembre, el 1 de enero, es la celebración. Mira qué ridículo, esto para la gente, yo lo vengo repitiendo hasta hace como más de 25 años. La palabra de calendario viene de calenda, que era un impuesto, ¿sí? ¿Qué se entiende? Uno pone impuesto para que funcionen las naciones. Ujú. Pero a final de año se hacía la recolección de impuestos, que en general, ustedes sabemos toda la condición humana, siempre el humano se aprovecha de su, de su posición de poder. Así que tampoco que el impuesto era algo agradable, como hemos visto mucho en las películas, ¿no? Que gente que no tiene que comer y tiene que dar el impuesto igual. Entonces, era la ronda donde estos personajes iban, el romano, iban a recolectar las calendas y a fin de año hacían la contabilidad. Mm. Entonces, se termina la contabilidad de la calenda y empieza el siguiente año del calendario. Entonces, siempre me sonó muy absurdo que nosotros estemos celebrando algo que primero viene de los romanos, viene de un sistema que independiente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, claro, estamos estamos celebrando el que quienes recolectan los impuestos terminaron de contar los impuestos y dicen, no, tenemos de sobra, ¿no? Platita ganoso. Claro. Sí, Y no está asociado a ningún ciclo natural. El ciclo natural eso es verdad. más cercano viene siendo, que ahí curioso, el Día de Reyes en México, porque en Chile se celebra Navidad y esa misma noche de Navidad pasa lo que Te dan llamamos regalo. nosotros el viejito pascuero, Mm. ¿no? Pero en México viene el Día de Reyes, que es alrededor del, tengo entendido, 6-7 de enero, que ahí está el Sí. perihelio.
hay un juego con el sol en esa fecha. Mm. En España Entonces, también se hace lo mismo, se hacen los regalos después. sí, pues, eso es sincretismo. Ujú. Pero el año Y nuevo que bueno, nosotros celebramos no tiene sincretismo alguno. bueno, No todas se las fechas corresponde con tan relacionadas como para opacar un poco lo que eran los rituales paganos. Pues sí, eso es. Los pusieron naturales. más o menos juntitos para tratar de que nos acostumbráramos a celebrar otra cosa, pero lo que deberíamos nosotros celebrar es el solsticio y el equinoccio, claramente. Claro. Y ahí nos dividiríamos en dos. Vendría el año nuevo, bueno, y siempre el año nuevo para el hemisferio, o sea, ahora este solsticio, entre el 21 y el 24, para el hemisferio norte, Ujú. eh, es lo que celebraban como año nuevo. ¿Por qué? Porque significa que el sol, para ellos, el sol se fue al sur, 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 se alejó el frío, se detiene y regresa. Entonces, uno celebra de que viene el sol de vuelta. Para nosotros sería en junio. Y ahí tenemos el Huaychupantru, ¿no? Claro, El Inti Raymi en el mundo andino. Pero en verdad el año nuevo para cada quien es su cumpleaños. exactamente. Sí, Sí, pues. a mí los cumpleaños me gusta celebrarlos. Eh, Y la Navidad por el cola de mono, cosa más rica. Me acuerdo que es lo único que echaba de menos cuando no estaba en Chile, me tocaba Navidad. Donde fuera, yo te hago completo y cola de mono para Navidad. Me acuerdo de estar en Nueva Zelanda como buscando aguardiente, imagínate la tontera. Tratando de encontrar aguardiente allá. Imposible. Así que aprendí a hacer cola de mono con vodka. no, pero Imagínate todo. es un aguardiente, pues, ¿no? El Sí, pues vodka. es un aguardiente, Sí, pero pues. claro, no es el mismo saborcito como que uno saca. Y todos los alemanes con los que yo vivía, todos los japoneses, filipinos con los que vivía, a todos les daba un conchito de cola de mono. Les encantaba, por supuesto. Lo mejor de Chile. Para que Para la lo que no gente sepa, sabe, el cola de mono, ¿con qué se prepara? el cola de mono sabe como al Baileys un poco. Ese, ese es algo que Eso ahora, es fácil. que insisto, yo les cuento de borracheras porque yo no tomo. Entonces Eso han te sido gusta ahora. como borracheras sagradas, ¿no? Pero sí, hace poquito, el año pasado, una estudiante que vivía acá me presentó el Baileys. Y dije, ¿pero qué es Claro, que esto? es licor de café al final. Es Es café licor con de café leche. con canela, con clavito de olor. Es súper rico. Se prepara de distintas formas, exquisito, Pero el exquisito. cola mono también es así. Sí, pues sí, es igual, pero el otro te cobran el triple, porque tiene marcas. Se parece mucho, se parece muchísimo. Pero el cola de Mira, mono es un poquito más fuerte, entonces tiene ese saborcito navideño. Sí, eso exquisito de replicar, se puede hacer en todas partes. sí. Daily Bueno, sí, pues crema de whisky, eso, ¿verdad? eso, Daily es crema crema de de whisky, huevo. como decía ella. Pero claro, el whisky, entre whisky, aguardiente, vodka, háganlo como quieran, pero sabe exquisito, exquisito. Sí, yo siento que igual a mí en los viajes que hice me faltó la experiencia. Bueno, de eso vamos a hablar después. Dijimos que como ahora tocamos un poco el tema del alcohol, que a mí no me... entre que, claro, uno tiene experiencias divertidas, que en el momento puede ser terrorífica. Yo podría contar muchas experiencias muy divertidas, pero que son vergonzosas para quienes yo vi, que como decimos que en Chile se ponen jugosos, se emborrachan. Me tocó ver muchas cosas. Para mí siempre me pareció muy vergonzante. Y eso me incitó a no tomar. Pero, pero el fondo, no la parte social, sino que eh, lo que nosotros ya perdimos, las culturas antiguas tenían que se mezclaba lo que es el alcohol o algunos estupefacientes o psicodélicos, digamos así, con la música, con la celebración para entrar en trance. Exacto. ¿Sí? Entrar en trance. Sí. Entonces, hay algunos de esas, si el alcohol o algo te sirve, por ejemplo, para que cuando ponen música tú bailes, porque la gente ahora baila, pero bailan 20 minutos y se cansan. Cuando hablamos Mm, de trance, estamos hablando de horas donde tú, como te acuerdas la fiesta de Matrix, mm. claro, esa era muy erótica y la volada, que tampoco es necesario que sea tan así, tan erótica, ¿no? Es que es así. Sí,
Pero bueno, Pero el trance real sí, no es el erotismo con el otro, es el erotismo con Dios, con la lo existencia, mismo, con la sí. creación, Mm, con la energía. exacto. Es un momento místico, espiritual, Mm, que siempre las culturas antiguas eh, aprovechaban cualquier celebración, hasta un cumpleaños, para hacer eso. Y ahora con unos amigos estuvimos acordándonos de eso, que en los años 80 lo normal era, ok, hacemos una comida y después cuando se sacaba un poco la bebida, el alcohol, la mesa se corría a una esquina, las sillas se corrían a la esquina y se despejaba la pista, se apagaban las luces, se quedaba un poquito en penumbra y todos a bailar, y toda la noche se la bailaba. gente ahora no baila, a mí me da No, mucha rabia que la gente no baile. En otras bueno, culturas todavía se baila muy fácilmente, lo que te decía en sí, Colombia, no pues, sé, en Colombia. Brasil, ponte tú en el norte de Brasil, eh, que yo estuve hace algunos años también, está mucho eso del fogó, que son como bailes bien calientes, en verdad. Eh, apapachurraditos, así, calientitos y con cualquier cosa. O sea, está la cultura del baile y de la fiesta está mucho más a flor de piel que acá. Acá se reemplazó un poco el baile por el tomar y nos quedamos en Sí, el tomar, po. Yo me acuerdo sí, cuando era chica que también se corría la mesa, incluso en las fiestas familiares sí, eran pues, muy distintas. Me acuerdo de haber estado revoloteando por los pies en, no sé, en la casa de mi bisabuela, imagínate, en el 87 debe ser por ahí. Navidades con mucha gente. Y que efectivamente no era tampoco una familia tan chispeante, ni tan divertida, ni nada, pero se corría la mesa, se dejaba a los niños ahí dando vueltas, que cayera ahí en cualquier parte, a sí, dormir y pues ya. sí. Y sí, los tíos, yo me acuerdo de mis tíos a veces con su vasito o con whisky, con alguna Mm, cosa, que se entiende, porque en un sistema donde la mayoría de la gente trabaja de lunes a viernes, tanto rato, ¿no? La toma del alcohol hace que ese, esa, esa, ese camino, ese sendero donde tú estás saliendo de tu sobrevivencia al relajarte, que usualmente tardaría un buen rato, mm, con el alcohol tarda menos. ¿Sí? Y el alcohol siempre sirvió para eso, para relajarte, ¿para qué? Para bailar. Y sí, para después el botarlo. baile tiene, digamos que tiene dos finalidades importantes. Ancestralmente, una finalidad, y por eso hay los bailes calientes, que con la celebración y la energía de la celebración se producía que las parejas se iban a reproducir. Ujú, Entonces, de este relajo y de esta fiesta, en el momento de la concepción tenía energía y los niños nacían con energía, cosa que ya no sucede. ujú. Eh, en general, si uno ve la fiesta hoy en día asociado, ya no es reproducción, es sexo. ¿Cierto? Y en general es como la clásica que nos enchufaron a nosotros con Hollywood es, la persona que se levanta de la borrachera y dice, ¿y quién es este? Y con vergüenza y como, ni me acuerdo cómo te llama. No. Y el otro lado es el trance con respecto a la vida misma, que es más místico, más la celebración es espiritual, Es ¿no? espiritual. Entonces, nosotros hasta los años 80 y yo diría que bastante avanzados en los 90 por lo menos en Chile, no sé cómo será en otros lugares, teníamos esa costumbre, eran papás, abuelos, niños, todos bailábamos, los papás nos sacaban a bailar, nos ponían sobre los pies, Mm, bailábamos en lento, que era el momento en que los jovencitos se conectaban. El otro día volví a ver Stranger Things ya, y, y en la segunda temporada terminan yo no en la he un baile, visto, bueno, terminan ya. en un baile escolar de fin de año a la edad de 14 años. Y salen a bailar y bueno, y los lentos se bailaban así de lejos, ¿no? Estas cosas eróticas, ¿no? Era tu primer contacto con el cuerpo del otro, ¿no? Y, ay, me cargaron las lagrimitas. No, no Ah, por la historia, no porque yo echara de menos, sino porque es algo que se perdió, que ya no se ve. sí. No está. La gente, lo, lo que, lo que, por ejemplo, a mi hija le gusta mucho ir a las raves, que es Ujú, de lo poco que se ha podido rescatar, que son en general al aire libre, que te ponen música techno, cuando yo era más jovencita tocaba, era música trans, y que entrabas a bailar eh, en trance, digo trans, y ahora se entiende otra cosa, ¿no? Trance, del trance, que entras mm. en trance, entras con el beat y bailas y bailas y bailas, y te conectas con la música, que es algo que la gente ya no hace.
quizás nuestros bisabuelos también estaban en mejor forma porque bailaban con sudor, salsa, Sí. cumbia, no importa, pero sudaban bailando. Pero Yo me encuentro que eso propuse, se ha perdido más acá que en otras partes, ¿eh? sí, En Chile. No sé por qué será. Antes era más, sí, más entretenido. La sí, gente estaba más entretenida, ahora la gente está muy apagada. sí. Bueno, yo me Los propuse jóvenes. con unos amigos que ¿Qué? son más o menos de mi edad, Mm, eh, dijimos ya, este año celebremos ahí en un lugar que para el cerro, ¿no? Vamos a juntarnos a celebrar año, no celebrar año nuevo, es la excusa porque la mayoría quieren hacer algo. Y, y nos propusimos, yo me propuse, voy a llevar mi música, voy a llevar unas lucecitas, hay un quincho, voy a correr todo. Y dije, ok, porque siempre se juntan y comen, la mesa está en el medio. Dije, no, 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 la mesa, no, yo voy a chao. llegar más temprano, la mesa a la esquina, la comida secundaria, y voy a poner música. Y bueno, si hay algo que yo sí, ya de grande lo hago, es que soy la primera en salir a bailar y yo no bailo suave. Yo bailo, bueno, yo hago videos bailando para incentivar a la gente, que bailen, que bailen. Claro, una de las trabas que tienen las personas es que cuando uno sale a bailar, existe este primer, que es como un aire, así como un aire de que el que baila está coqueteando al otro. Entonces, Es que en mentalmente mucha verdad, gente se sí, pasa po, mucho rollo, se pasan rollo, pero, se pero, pasan rollo, pero el sí, baile es un coqueteo, o sea, en sí mismo. Si tú sales a bailar, estás mostrando tus plumas, lo que hablábamos de los pajaritos. claro, Ahora, no necesariamente en una sociedad en la que tenemos círculos sociales y reglas, todo el que sale a bailar es porque quiere copular con los otros. no, No, pero déjalos que se pasen rollo. sí. No, por eso es lo Yo, que hago. Yo invito al baile ritual, nada sí, de erótico. Resulta el erotismo. Ahora tengo los colibríes aquí dando vueltas y mm, es erótico, pero no por eso me voy a ir a buscar ahora a alguien, ¿no? Entonces, el baile, yo lo que hago es incentivar a que la gente baile. Pues imagínate cómo estamos, que se tuvo que crear el concepto de la biodanza, de la terapia ujú. con el baile porque la gente no baila. Y para que no pasen vergüenza y no se pasen rollo, se ponen con pañuelo y los ojos cerrados. Así que yo invito a todos a rescatar el baile para el cumpleaños de su hija, de 15 pero tiene que existir, así como hablábamos del personaje que está ahí para molestar y piconear a los demás para entender que no somos importantes, tiene que existir alguien que sea el que se atreve a ponerse a bailar, pero el que se pone a A bailar mover la energía. no puede ponerse a bailar suave, tiene que ponerse a Mm, bailar cuático, como decimos acá, para que el resto se atreva y diga, ya esta señora está haciendo el ridículo, ¿a qué importa si hago yo el ridículo? Yo he sí, hecho bailar a es mucha verdad. gente, últimamente. Y han terminado Sí, así, Nunca había bailado tanto. felices. Es súper lindo, es fantástico. Así que bailen para este año nuevo, busquen la excusa para bailar, pongan música, acuérdense de cómo se Hace una hacía fiesta. antes. Sí. Y si Sí, para eso necesitan un poco de alcohol, déle un poquito de alcohol, pero que sirva pero para que no se les algo, po. olvide. Que no se Sí, les porque no se olvide pongan después el segundo día. jugosos, a Mm, dar jugo, como en Chile decimos a dar jugo. ¿Eh? a dar jugo. Sí. No, está bien. Bueno, Si uno para motivarse puede usar algunas cositas extras. Está bien. Solo que no sí, se les pase. sí, No se les pase la sí, mano para que después se acuerden, porque hay tantas historias que uno tiene. Bueno, tú no tomáis tanto. Yo en algún momento de mi vida tomé mucho y siento que algo de esa memoria se perdió. Tampoco está bueno. Después te cuentan unas cosas insólitas que hiciste, súper divertidas, pero tú no te acordás, pues, entonces no tiene mucho sentido. sí, 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 está bien, se entiende por el estrés que vivimos, se entiende que hay personas que necesiten tomarse una cervecita o alguna cosa, otros necesitan algo un poquito más fuerte, pero siempre con un propósito, y es muy bonito el decir, ok, voy a tomar, pero hoy mi propósito es bailar, y bailar a morir, ¿no? Y mejor que caigan al piso cansados de bailar que caigan de borracho, ¿sí? No hay nada más patético que ver a la gente borracha, borracha, se lo digo por experiencia. Yo vi a todos mis amigos emborracharse hasta el punto de los vómitos, yo lo encuentro terrorífico. Verlo es muy terrorífico. Pero cuando se copetean un poquito y se relajan y bailan y se olvidan de su Simpático. ego y todo, es súper lindo. Así que denle, Mm. ¿sí? Bailemos, bailemos. Tengo una, tengo una playlist, hablando de playlist el otro día, ¿Ya? tengo una playlist en Spotify, el Faloba. Hay dos. Hay una que se llama Dancing, que yo
Yo desafío a todos los que tengan sobre 45 años a que a ver si no bailan, se van a parar del asiento. Dancing se llama. Eh, Son varias horas de estar bailando. Y para los que quieren un baile un poco más así, como que sepan bailar danza del vientre, hay otra que se llama danza elfa. Esa ya es como para quienes bailan un poquito más como bailes así hindúes y cosas, pero Ya, siempre mezclado con música electrónica. A mí la música electrónica mezclada con lo aboriginal me fascina, con los tambores. Yo tengo una de música electrónica con tambores. con tambores. Con, Exquisita. con Sí. didgeridoo es muy rica. DJ y tambores. Eh. Delicioso. Ya vos, Bueno, Denise, querida. un gusto. Tantas cosas que nos quedaron en la libretita, pero bueno, Y bueno, para la próxima, sí. para Vamos a la seguir otra. contando cosas. ¿Ah? Bien, que estés muy Ya, pues, bien. tú Tengan también. unas Ojalá que lindas fiestas, pásenlo eso, bien, libérense un poco, que bailen, eh, bailen. muevan la percepción. Ya. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.